podemos subirlo. ¿Se está grabando? Sí, ya comenzamos. Bueno, puede comenzar. Adelante. Adelante. ¿Ya? Muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar presente en este ciclo de charlas motivacionales, que como decimos siempre, en vez de estar viendo lo malo que está sucediendo, también está bueno inspirarnos en los grandes patriotas, en los grandes próceres, en los padres de la patria, para que nos enaltezca el espíritu y nos den ganas de seguir luchando y queriendo tener una república como nos merecemos. Hoy nos toca especialmente Sarmiento, que es nuestro prócer sanjuanino por excelencia, un docente que llegó a la presidencia y desde allí nos llevó, un gran estadista que nos llevó a ser potencia mundial. Queremos agradecer a todos los que han hecho esto posible, a la Fundación Cívico-Republicana, al doctor Miguel Arancibia, a Ricardo de Tito, que lo ha hecho con tanto patriotismo y desinteresadamente. Queremos aclarar que esto es algo totalmente independiente, es de los autoconvocados independientes de San Juan, no tiene ningún auspicio de ninguna entidad gubernamental, y bueno, orgullosos de poder iniciar este ciclo de charlas motivacionales. Gracias por estar aquí. Gracias, Belén. Ricardo, puedes comenzar la charla. Después que terminemos, yo voy a ver si te junto las preguntas y te las voy pidiendo. Graciela y Guillermo, les voy a pedir que apaguen el micrófono. Bueno. Okay. A ver. Belén también, si podés apagar el micrófono, cosa que mejoremos la calidad de sonido, y yo le apago el mío también. Bueno, buenas noches, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, en principio agradecer al grupo de autoconvocados sanjuaninos, a Belén Varela y a Miguel Arancibia esta invitación. Muchas veces la gente suele decir, tengo muy buenos recuerdos, y nombra cualquier provincia y es como si fuera válido para decirlo en Salta, en San Juan, en Córdoba, ¿no? Pero esta vez, sin dudas, debo decirles a todos ustedes que mis mejores recuerdos están con San Juan, mi pasión por la vida de Sarmiento lleva ya muchos años, y tengo cultivados lindas amistades en la provincia, así que me congratula la idea también ahora de tomar contacto con una nueva agrupación de tan buenas intenciones, animado por tan buenas intenciones. He dado cursos en la Biblioteca Franklin, auspiciado por la universidad. Bueno, he realizado varias veces actividades en la provincia, así que de verdad que lo hago con todo cariño. Bueno, hoy estamos como cerrando el mes de septiembre, que estaba anunciado como el mes justamente en el que se reúne el Día del Maestro y el Día del Estudiante, ¿no? Como el mes de los docentes. Y tuvimos la triste noticia de que murió un maestro, el maestro Quino, cuyano y alborotador, como decía García Hamilton de Sarmiento. Y digo el maestro Quino, y lo traigo en relación. ¿Por qué? Porque no todo el mundo conquista el título de maestro en forma, así que la gente utilice ese término para reconocerlo. Y sin duda que Joaquín Lavado, que Quino se ganó ese lugar entre los argentinos, fue prácticamente el fundador del humor gráfico desde la década del 60 para acá, y seguido en una escuela en la que después se inscribieron muchos otros, como Fontana Rosa, Caloi, etc. Y quiero entonces empezar por el maestro, porque voy a terminar hablando también del maestro. No todos saben que Sarmiento
el 11 de septiembre es el Día del Maestro Panamericano, no es el Día del Maestro solo en la Argentina. Fue votado en un congreso en Panamá en la década del 40, y es el único día, el 11 de septiembre, que se conmemora en todos los países de América, porque fue elegido justamente Sarmiento como el representante de la tarea docente en todo el continente. Bien, hecha esta primera aclaración, hay un segundo término que tiene que ver con conceptos historiográficos que me gustaría compartir con ustedes. Y tiene que ver con dos planos que deben estar bien diferenciados para que los campos de trabajo y de investigación que tienden naturalmente a superponerse no lo hagan en una forma capciosa. Y voy a explicar por qué. Estoy hablando del campo de la historia y del campo de la política. Son dos campos científicos distintos. Uno se aboca a estudiar el pasado, el otro se preocupa por proyectar el futuro. Por supuesto que la política necesita estudiar la historia, y la historia tiene como un componente fundamental la historia política, por lo tanto le preocupan los acontecimientos cercanos, e incluso hay actualmente corrientes que, digamos, sostienen la posibilidad de hacer historia incluso del presente, de la actualidad. Pero en nuestro país hubo dos grandes corrientes historiográficas: el liberalismo inicialmente, fundado por Bartolomé Mitre, y luego la corriente revisionista, que aparece en la década de 1930 y que toma un nuevo ímpetu en los años 60, desde Jauretche en adelante, que han cometido el mismo pecado. Tanto los liberales clásicos como los revisionistas clásicos y los neorevisionistas actuales tienden a confundir sus intereses políticos con los estudios históricos, y como la política tiene un sentido práctico, que es la conveniencia, esto hace que se tergiversen o se hagan análisis anacrónicos, fuera de época, fuera de contexto, o se superficialicen o se maticen los estudios históricos para ponerlos al servicio de tal o cual visión política. Y esto es un problema bastante grave, porque nos ha llevado a tener una visión de la historia argentina basada prácticamente solo en protagonistas y no en sucesos, procesos, en las complejidades de todo proceso histórico. Y nos hemos hecho un poco devotos de tener, o más bien, estas escuelas han favorecido a que tengamos una idea de que la historia se divide entre buenos y malos. O sea, entre próceres, réprobos, inmaculados, perfectos, y enemigos, bandidos. Yo lo recuerdo perfectamente, en mis épocas de escuela primaria y secundaria, rosas era mala palabra en las escuelas, o directamente se decía la tiranía, y bueno, y eran como 25 años, porque es un cuarto de siglo, que pasaban casi sin pena ni gloria. Y después, así como teníamos la galería de los próceres perfectos, entre los cuales sobresalía la figura de Bernardino Rivadavia, siempre como el primer presidente, la primer gran figura cívica argentina, en esa galería teníamos la lista de los malos. Lo que ha hecho el revisionismo histórico, y muchos de los actuales neorevisionistas, es invertir esos términos, y han convertido ahora a Lavalle en un criminal que pareciera que lo único que hizo en su vida fue ejecutar a Dorrego, y a Rosas en un nacionalista progresivo para el país. O sea, en pocas palabras, lo que hemos hecho, o lo que se ha hecho, es cambiar las figuritas. Los malos de antes pasaron a ser buenos, y los buenos de antes pasaron a ser malos, porque ahora Rivadavia, por ejemplo, según esa versión de la historia,
lo único que hizo en su vida fue generar deuda externa con la Baring Brothers. Y por supuesto que Rivadavia hizo muchísimo más que eso. Estas versiones han hecho también, tienen una idea de apropiarse de las figuras. Y bueno, y tuvimos un ejemplo muy claro justamente con Domingo Faustino Sarmiento, a la que el revisionismo, y el revisionismo en primer lugar, y el neorevisionismo en forma ya exagerada, lo intentan ubicar prácticamente como un carnicero de gauchos, un genocida de indios, una persona entregada a los designios de los imperios extranjeros, un liberal vendepatria. Estoy replicando palabras que usan ellos, que por supuesto yo no suscribo, y con esto han degenerado la figura de Sarmiento, que con ser un hombre polémico, de ningún modo, ni por lejos, merece esos epítetos. Recuerdo haber estado en San Juan, cuando fueron, porque fui a dar una charla en la Biblioteca Franklin, coincidiendo con los 200 años, en el 2011, del nacimiento de Sarmiento, y las escuelas revisionistas lo habían invitado y tuvimos un cruce público con Osvaldo Bayer, que lo acusó a Sarmiento y salió en la tapa de los diarios locales de genocida, cosa absolutamente inaceptable, pero sin embargo, mal que nos pese, esto ha dejado una huella, está instalado, circulan por internet cantidades de acusaciones y de citas extrapoladas para que don Domingo Faustino Sarmiento sea tratado casi como un criminal. Entonces, la apropiación de la historia es un problema. Cuando la política se mete en la historia, lo que logra es tergiversar la historia, porque la que sale ganando siempre es la política, y los que perdemos somos los historiadores, y la que pierde también es la verdad de la historia. Claro que nos tenemos que preguntar si esa verdad existe, porque la verdad es una construcción. Y en realidad lo que podemos hacer los historiadores, y lo que es nuestro deber, son aproximaciones sucesivas en una ciencia que es abierta por naturaleza y en la que siempre puede haber nuevas investigaciones, nuevos enfoques, y debemos aceptar que hay verdades posibles. Fíjense si hay verdades posibles, hasta tal punto es así que tenemos nosotros, como hoy se dice entre los historiadores profesionales, un mito de origen que es la Revolución de Mayo. ¿Por qué mito de origen? Porque la Revolución de Mayo no originó un país. Sí, claro que dio origen a las Provincias Unidas de Río de la Plata, que así se llamaron 3 años después, con la Asamblea del año 13. Pero lo que de ningún modo estaba establecido en 1810 era cómo iba a terminar ese proceso, que recién culmina después de 40 años de guerras internacionales y civiles en la Constitución de 1852. O sea, nadie podía decir en 1810 que el proyecto de los revolucionarios de Mayo era construir algo que es hoy la República Argentina. A ver si me explico. Esa era una posibilidad abierta, que el Uruguay se secesione, que el Paraguay se secesione, que el Alto Perú se convierta en Bolivia, que Chile no se hermane con las Provincias Unidas, son todas eventualidades que terminaron efectivamente en 1852-53 en la Constitución de nuestra actual República. Pero los revisionistas y también los liberales son fanáticos de hacer anacronismos. ¿Y qué es hacer anacronismos? Es un muy grave peligro en el estudio científico de la historia. ¿Por qué? Porque juzga a los hechos sucedidos hace 50, 100, 150, 200 años con valores actuales. Y eso es completamente erróneo, porque cada persona vive en el contexto en que vive, en el lugar en el que vive, se relaciona con la gente que se relaciona, y por lo tanto, digamos, valorarlo con principios y valores del presente constituye desde cualquier punto de vista un error. Vamos, segunda parte, hecha esta aclaración de historia y política, vayamos a nuestro personaje, porque la historia, aunque yo dije que se apoya en sucesos, en procesos, en actores sociales, etc., también destaca personajes, y los personajes son muy importantes en algunos casos.
Les voy a adelantar que mis simpatías por el personaje de Domingo Faustino Sarmiento me llevaron a hacer un estudio por el cual yo creo, y lo afirmo con contundencia, que es el único genio que dio la historia moderna de toda Latinoamérica, desde el Río Bravo para el sur. Hay otros genios en Norteamérica, pero no de México hasta el Cabo de Hornos. El único que hay es Sarmiento. Y mi charla, en algún sentido, va a tratar de justificar esta aseveración, que por supuesto muchos me critican. Y yo, antes que nada, les anticipo, creo que hay genios en el deporte, genios en la matemática, genios en el humor, genios en la literatura. Entonces tenemos a Borges, tenemos a Maradona, tenemos genios en distintos ámbitos. Pero lo que diferencia a Sarmiento es que es un genio en el sentido completo de la palabra, o sea, aquel que su huella en la vida abre nuevos cursos para el resto de la humanidad, para el resto de la sociedad a la que pertenece. Y en esto no hay muchos en la historia mundial, y me he tomado el trabajo exhaustivo, país por país, de los grandes personajes de México, de Brasil, del Uruguay, de Venezuela, y no he encontrado ninguna otra persona que tenga la talla, la dimensión de Sarmiento. Sarmiento es el hombre que personifica un momento de la historia de nuestro país, que es la formación de los estados nacionales en todo Occidente. Normalmente se habla de que la Revolución Francesa, 1789, es el inicio de los estados modernos, pero la realidad es que durante todo el siglo XIX, casi toda Europa estuvo gobernada por monarquías. O sea, luego del intento napoleónico de desarrollar la Revolución Francesa, desde el Congreso de Viena de 1815, prácticamente toda Europa queda bajo gobiernos monárquicos. Y son esporádicos los intentos republicanos, incluso en Francia. El único país que en ese momento inicia un proceso de construcción republicana y la mantiene sin volver jamás a la monarquía son los Estados Unidos con su Constitución de 1777. Pero hay otro lugar en el mundo en que sucedió esa curiosidad. ¿Saben dónde? Aquí, en el cono sur de América del Sur. Paraguay y lo que fueron después las Provincias Unidas de Río de la Plata son el único otro sector del mundo que desde que dio su grito de libertad jamás retorna a un gobierno de tipo monárquico. Con gobiernos más dictatoriales, más autoritarios, más democráticos, con votos fraudulentos, con lo que ustedes quieran, desde 1810 en por lo menos la región que está entre Salta, Cuyo, en ese triángulo, y la provincia de Buenos Aires, jamás hubo restauración monárquica. Y miren que no incluyó Uruguay, porque sí hubo en Uruguay una invasión del Imperio brasileño y tuvieron un rey durante 15 años. Junto con esta zona, entonces empieza un proceso de construcción de una república que fue con muchos dolores, muchas crisis, muchas luchas internas, pero, recalco, Provincias Unidas de La Plata y Estados Unidos de Norteamérica son los únicos dos lugares del mundo en los que nunca se retornó a un gobierno monárquico. Y esta es una peculiaridad que hay que tener en cuenta porque Sarmiento nace en 1811. Entonces le toca acompañar desde niño este proyecto, este proceso de independencia primero de España, con la guerra de la independencia que culmina en Ayacucho en 1824, y luego en convertirse en un protagonista principal de la construcción de un país nuevo. Y ese país nuevo terminará siendo la República Argentina, que aún en 1860, recién en 1860, logra constituirse como una unidad territorial, porque hasta ese momento la Confederación de Urquiza tenía una parte de las Provincias Unidas y la provincia de Buenos Aires
se había secesionado. Entonces, el papel de Sarmiento es fundamental porque acompaña la formación de un Estado. Todos ustedes saben que república quiere decir res pública, la cosa pública. Y justamente acá está el secreto del asunto. ¿Cuáles son las dimensiones en las que Sarmiento pone el acento para construir una república? El primer problema es quién es el sujeto de esa república. El sujeto de una república es el ciudadano, palabra heredada de la Revolución Francesa, que justamente se empieza a usar en estas tierras allá por 1811, 1812. Ciudadanía, saben todos ustedes, viene de civitas, de ciudad, y de ahí viene también la palabra civilización, famosa en el lenguaje sarmientino y también motivo de muchas discusiones, pero que en esencia quiere decir eso. Civilización quiere decir construir ciudadanía. ¿Y dónde se construye ciudadanía? En las ciudades. O sea, estoy haciendo una tautología de términos, pero las palabras mismas lo dicen. ¿Qué se plantea entonces Sarmiento como gran desafío? Lo que todos sabemos, la educación. ¿Por qué? Porque sin educación no hay ciudadanía. La ciudadanía tiene que ser aquella que tome decisiones para el Estado, que es la res pública, que es, digamos, la superestructura que debe garantizar el orden y el bien común. En este sentido, entonces, la responsabilidad del ciudadano es enorme, y él lo vio ¿dónde? En Europa. Fue a Europa y se encontró que en las monarquías la gente no tenía derechos. Lo vio en Estados Unidos. En Estados Unidos vio que hasta los pequeños poblados de las afueras de Boston, que es uno de los lugares que él más admiraba, porque vio ahí el modelo educativo de Horace y Mariman, que es el que en un sentido le nutrió sus ideas de educación popular para América. Él veía que la gente votaba por cualquier cosa y se maravillaba, o sea, y que cualquiera, por ejemplo, por los mecanismos de la Iglesia protestante, hasta se podía postular para la parroquia, llamémosle así, de la zona, y que la gente incluso votaba quién era su referente religioso. Y esto a Sarmiento lo maravilló. Lo maravilló también estar en el juicio a Abraham Lincoln y ver dos negros sentados en el jurado. O sea, un nivel de inclusión que no se veía en ninguna otra parte del mundo, y mucho menos en Europa. Otra vez vuelvo a comparar lo mismo. Y el rol de la mujer. El rol de la mujer que ya empezaba a despuntarse en Estados Unidos de la mano de dos profesiones que les eran características: la docencia y la enfermería. Entonces, Sarmiento viene impactado con ese concepto de civilización en el que la gente toma decisiones, puede votar, tiene capacidad de decidir desde lo más chiquito hasta lo mayor, o sea, el presidente de la nación, los representantes, etc. Y esos mecanismos democráticos y republicanos se garantizan, el Estado los asegura. Entonces, Sarmiento trae al Cono Sur, y cuando hablo del Cono Sur, insisto en este concepto, la Argentina no existía, las Provincias Unidas estaban viviendo ese tránsito hacia la formación de una república, pero él también lleva esta experiencia a Chile, y luego la transmitirá en el Uruguay, y luego aconsejará el sistema educativo del Paraguay y de Venezuela, o sea, se transforma en una figura americana. ¿Y por qué? Porque los viajes lo han convertido en un ser cosmopolita, tiene una visión que no tienen el resto, digamos, de los criollos que no han salido de las luchas internas, que han estado solo metidos en el enfrentamiento entre unitarios y federales, y un poco cocinados en esa salsa peligrosa de estar siempre con las miras en los conflictos internos. Él tiene una visión que es universalista, que se plantea el futuro de la humanidad, para dónde va la humanidad, y ese capitalismo progresista que ve en Estados Unidos, él lo asimila justamente al Estado republicano y a una ciudadanía consciente. Bien, entonces esta
esta inclusión del ciudadano y la importancia de la ciudad es lo que lo lleva también a plantear que en algún sentido, y ojo, no me tomen literalmente, entienden que estamos hablando en 1845, 1850, 1855, el campo aparece como un sinónimo de barbarie. ¿Por qué? Porque en el campo se cultiva la ignorancia, dice él. ¿Por qué la ignorancia? Y porque los peones rurales no tienen interés por la cosa pública. El patrón de la estancia tampoco tiene ningún interés en que sus peones sepan leer y escribir porque no lo necesitan para tomar sus decisiones. Su vida rutinaria, su vida destinada desde el momento en que nacen hasta que mueren a seguir con el mismo tipo de tareas, no les plantea ese tipo de desafío. Tampoco le plantea ese desafío a los criollos que viven, como él decía, en estos campos sin alambrar, que pueden tomar una res con la cual asegurarse el alimento. Y tampoco a los pueblos originarios, como se le decía en aquella época, los indios, que tampoco tenían ningún interés de aferrarse a un pedazo de tierra para trabajarlo, porque tenían formas nómades y porque se dedicaban al comercio, entre lo que incluía los malones, etcétera, ¿no? O sea, el comercio y por supuesto no respetar las leyes que les resultaban ajenas. Y aquí voy entonces al otro concepto. El otro concepto que Sarmiento defiende a muerte es el de la propiedad. ¿Por qué? Porque justamente el pequeño productor agrario se transforma, el farmer de los Estados Unidos, se transforma en el agente de la construcción de esa ciudadanía, y por eso él dice, voy a hacer 100 chivilcoys, voy a hacer 100 ciudades como el Chivilcoy, porque es el modelo, el del pequeño productor agrícola, el que va a desarrollar, él usa esas palabras, a personas industriosas, o sea, personas que van a desarrollar la industria como un mecanismo de progreso personal. Pero eso lo hacen si están aferrados a la tierra en un trabajo productivo. Y esta es la propuesta de Sarmiento para los pueblos originarios, darles tierra como había visto en Estados Unidos con las reducciones, y para el criollo que la escuela revisionista tanto defiende, pero que lo deja sujeto a una vida, digamos que no le planteaba ninguna posibilidad de progreso en el moderno capitalismo de la industria. Estamos hablando de los bordes de la segunda revolución industrial. Bien. Entonces, la pequeña propiedad agraria se transformaba en el núcleo geográfico de desarrollo opuesto al latifundio. Y otra vez estoy poniendo siempre dos caras de la moneda, porque el latifundio, ¿qué era? Vacas, vacas y más vacas. Estoy repitiendo las palabras de Sarmiento. Y en un momento le preguntan a Sarmiento por qué en San Juan, y me gusta citar este caso, porque ustedes por supuesto que lo conocen perfectamente, la gente votaba en proporción prácticamente el doble de votantes en porcentaje que en la provincia de Buenos Aires. Y él dice, es sencillo, porque en San Juan hay muchos minifundios, hay mucha gente que tiene pequeñas parcelas, y entonces esa gente es gente que está preocupada por su destino. En cambio, lo que decía antes, a los peones de las estancias los llevan a votar en manada, todos votan al mismo. No sé si saben que una vez hubo una elección de Rosas que ganó 5.000 a 1, hubo un solo voto en contra en toda la provincia de Buenos Aires. Entonces, fíjense ustedes cómo vamos uniendo las cosas, y entonces, ¿qué dice otra dimensión de la construcción de ciudadanía? La construcción de la opinión, como se decía en aquella época, y que nosotros hoy lo llamaríamos opinión pública. La libertad de prensa como garantía de la formación, de la educación del ciudadano y de los debates públicos. Fíjense, estoy sumando ciudadanía, educación, salud pública, no lo dije, pero lo menciono ahora en épocas de pandemia. En la presidencia de Sarmiento, la ciudad de Buenos Aires fue asolada por una terrible epidemia de fiebre amarilla,
y la frase de Sarmiento fundamental fue: lo que más mata es la ignorancia. ¿Por qué? Porque decía, y bueno, fue su planteo, empecemos por lavarnos las manos, que para esa época era revolucionario. Después no sé si saben que a instancia de Sarmiento, Buenos Aires terminó siendo la primera ciudad del mundo con red de agua potable, que se inauguró unos 15 años después de su presidencia. Pero volvamos a la idea de construir opinión. Él, como ustedes saben bien, fue periodista. Como periodista, generaba debates desde la prensa, primero en Chile, luego acá, y incluso cuando estuvo en Estados Unidos sacó una publicación para dar a conocer sus puntos de vista. Los diarios podían hacerles críticas. En aquella época los diarios no eran informativos como ahora, sino que eran voceros de alguna facción política. Entonces, por ejemplo, La Nación de Mitre, cuando se distancia Mitre de Sarmiento poco antes de su campaña electoral, se transforma en un diario que bombardea permanentemente a la presidencia de Sarmiento. Pero nunca hay una acción de censura ni nada. O sea, se le contesta recurriendo a los mismos mecanismos desde otro diario. Tanto es así que en el 84, ya muy viejito, Sarmiento saca un diario titulado, no casualmente, El Censor, para criticar a Roca, donde lo acusa en términos textuales de constituir una familia de ladrones. Algunas publicaciones, como El Mosquito, le hacían caricaturas burlándose de su locura de querer poner un observatorio astronómico, ¿no? Ustedes habrán visto algunos de los dibujos caricaturescos. Y Sarmiento pedía derecho a réplica. Primero, le encantaba en su Casa del Tigre poner las tapas de la revista del Mosquito donde estaba él, siempre lo medio quijotesco, ¿no? Y pidió derecho a réplica y pidió que el Mosquito le diera alguna vez la tapa a él para que él hiciera un dibujo contra el Mosquito, digamos, en este sentido de valorar a la prensa, de respetar la libertad de prensa y hasta de considerar algunos debates como posiblemente divertidos y pueden ser ilustrativos. Bien, Estados Unidos es la república y la política la deben hacer los mejores, concepto de la época. Claro, hoy no todos coinciden con la idea de los méritos, pero Sarmiento, autodidacta, estudió todo lo que le caía en sus manos, leía con dificultad, pero leía 4 idiomas, hablaba como podía, italiano, francés, inglés, autodidacta. ¿Y el mérito cuál es? El mérito, bueno, llegó a ser doctor honoris causa en una universidad norteamericana, fue el primer profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, sin ser él graduado ni siquiera de la escuela secundaria, de la escuela media. O sea, un hombre ávido de conocimientos. ¿Por qué esto? Bueno, porque el modelo de Estados Unidos lo llevaba al modelo de la República. ¿Y qué veía en las Provincias Unidas y en los gérmenes de la Argentina? Bueno, la huella de España, la huella de la monarquía española, que había dejado un país o una región sumida en el atraso. Y el atraso era terreno fértil, ¿para qué? Lo voy a decir en estos términos, ustedes hagan la traducción que gusten. El caudillismo, la tiranía, la demagogia, el servilismo, todo eso basado ¿en qué? En la ignorancia y en el analfabetismo. La conjunción de todo esto es que encontramos una versión que Sarmiento plantea para el nuevo Estado republicano, en el que debe haber transparencia y austeridad como 2 condiciones y 2 valores fundamentales. ¿Contra qué? Contra la corrupción típica de las tiranías y de las demagogias y del caudillaje. Pero el caudillaje, ojo, que no se me entienda que con esto yo
subvaloro a un Facundo Quiroga. No, fueron una etapa, pero caudillaje en el sentido de que no brindaban perspectivas de progreso a la gente que tenían bajo su órbita de dominación, sino que los mantenían en un modelo que les resultaba cómodo para mantener su sistema de corrupción, porque no hay que olvidarse que Facundo Quiroga fue un hombre que hizo negocios con la minería del Famatina, en asociación con empresas británicas. O sea, no vayan a creer que estamos hablando de caudillos que vivían de las vacas que se encontraban en el camino. No nos equivoquemos. Rosas, por supuesto, fue un gran productor, un estanciero y un gran productor de cueros para el mercado internacional. Bien, vamos delineando entonces dos modelos, sus críticas. Él dice, en un momento Sarmiento dice de sí mismo, soy el último enemigo de los godos, como se le decía en la Revolución de Mayo a los españoles. Porque él veía en la huella de las tradiciones hispánicas y moriscas digamos, la estructura social asociada, mal asociada muchas veces con el feudalismo, pero sí con esas tradiciones atávicas del caudillo, de la aceptación de las órdenes, o sea, de que no haya participación democrática de la población. Y volvemos entonces a la democracia. La democracia se basa, en opinión de Sarmiento, en una ética de la ciudadanía. La ética de la ciudadanía es lo único, democracia, que enfrenta, lo dice él, no lo digo yo, a las aristocracias. La aristocracia es el otro tipo de gobierno que es el que se emparenta ¿con qué? Con las oligarquías y con el nepotismo. Entonces, lo vamos a encontrar a Sarmiento, que todo el mundo se recuerda, el Facundo como el gran libro de enfrentamiento o de lanzamiento de la campaña abierta en 1845 contra Juan Manuel de Rosas, pero lo vamos a encontrar también en el fin de su vida enfrentando a Roca. Y también distanciado de Mitre, a quien consideraba un caudillo porteño. Por supuesto que de Mitre no decía lo mismo que de Rosas o de Roca, que los consideraba tiranuelos o directamente gobiernos familiares, ¿no? De organizaciones de nepotismo familiar. Contra esa visión, la propuesta de Sarmiento es la generosidad, el altruismo, adaptarse a los cambios desde ciertos principios, pero ser pragmáticos. Y les voy a citar un par de cosas que tal vez no sean muy conocidas. En algún momento, Sarmiento dice, hay que constituir el país, unitario o federal, lo que diga la mayoría. Yo me avendré a lo que sea. No voy a imponer ningún modelo. Escrito por él. Segundo, cuando se produce en 1860 la Convención Constituyente para reformar la Constitución y incorporar al Estado de Buenos Aires a la República Argentina, a la Confederación Argentina, que tenía sede en Paraná en ese momento, con Urquiza, él es el que habla para plantear, y está hoy en el artículo 35 de nuestra Constitución, que además de República Argentina, nuestro nombre debe ser Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Por qué? Porque se trataba de dejar el pasado de grietas, de guerras civiles terribles. No sé si saben que en la lucha entre unitarios y federales más o menos murieron entre 30 y 40.000 personas en 20 años. Es una cifra que muchas veces no se hace, pero basta sumar los partes de guerra de todos los enfrentamientos y nos acercamos a esa cifra horrorosa. Y entonces él plantea que había que hacer una especie de borrón y cuenta nueva, y propone, y es aclamado, lo publiqué la semana pasada, su discurso en el diario La Gaceta de Tucumán, que además de República Argentina nos debíamos llamar Provincias Unidas de Río de la Plata. Y esa herencia, que fue tomada por todos con mucho entusiasmo, está todavía hoy vigente en la Constitución. No todo el mundo sabe que es uno de nuestros nombres. La Argentina se puede llamar República Argentina
Provincias Unidas de La Plata o Nación Argentina. Son las tres denominaciones que tenemos en nuestra Constitución. Otro detalle del pragmatismo y de la capacidad de mirar hacia adelante y dejar las rencillas. Él visita a Urquiza, se presenta en el Palacio San José. Esto le cuesta a Urquiza la vida. Un mes después lo mata una partida de López Jordán, porque siempre se habla de la muerte del Chacho Peñalosa, pero no se habla de que nada menos que el primer presidente constitucional argentino lo asesinaron en su propia casa, los federales, ¿no? O sea, siempre tenemos una de cal y una de arena, y resulta que algunas cosas las exacerbamos y otras las negamos. Lo que le decía a ustedes, la historia de buenos y malos. Cuando desembarca, el 3 de febrero, que era el día de Caseros, desembarca para que Urquiza le hace toda una cosa bien de gala, con los soldados vestidos, y él dice: ahora sí me siento presidente. Esa fue la declaración de Sarmiento. ¿Por qué? Y porque había dado el paso necesario, que el viejo y antiguo jefe del Partido Federal lo aceptara y le diera alojamiento en su propia casa. De paso, si algún día van a Entre Ríos, no dejen de visitar esa maravilla que es el Palacio San José de Urquiza. Última, todos saben, o es muy, muy sabido, que cuando fue la organización constitucional, él tuvo un intercambio virulento de cartas con Alberdi. La gran discusión de la Constitución argentina se hizo en Santiago de Chile, no se hizo en Argentina. Sarmiento y Alberdi, viviendo en China, se dijeron de todo menos bonito. Las cartas quillotanas y las 101 que escriben respectivamente. Bueno, Alberdi, como ustedes saben, vivió muchísimos años fuera del país, y regresa en 1879, cuando ya se veía venir la presidencia de Roca. ¿Saben quién lo va a recibir al puerto, Alberdi? Sarmiento. ¿Y saben qué dice Sarmiento? Por fin voy a tener a alguien con quien discutir. Porque sin duda Alberdi era la otra mente brillante de su generación, y es muy interesante que ustedes lo hayan tenido ya en la lista de este ciclo de conferencias. Unitaria o federal la Constitución, Provincias Unidas del Río de la Plata, abrazo con Urquiza, abrazo con Alberdi. Eso es lo que yo llamo generosidad, altruismo y pragmatismo, capacidad política de ver que se está construyendo una república, una nación, y que los grandes hombres como Urquiza o Alberdi eran necesarios para eso, que no se hace desde, digamos, el ningunear al opositor, al distinto, al que piensa diferente. Estoy terminando ya. Todo esto tiene una sola palabra. Todos estos conceptos de que les hablé de opinión pública, libertad de prensa, etc., tienen una sola palabra, que es libertad. Cuando se habla de Sarmiento liberal, a mí no me gusta mucho esa definición. Él es un liberal conservador, pero a su vez es revolucionario en muchas cosas, como en el plano educativo, en el plano industrial. La primera feria industrial de Latinoamérica se hizo en Córdoba en 1871 y la organizó él. La primera. Y cuando la Argentina tenía 3 ferias internacionales industriales, agroindustriales, recién Brasil hace la primera. Digo, para que tengan una idea de la mente de este hombre, cómo estaba adelantado en los conceptos, digamos, de cuáles eran los pilares de la construcción de una nación independiente. La base es la libertad. Y la exigencia de sostener un sistema de libertad lo llevó también a plantearse el tema de los comicios, del fin de los fraudes, estamos terminando ya, y de la vigencia de los derechos constitucionales, lo que implica, a su vez, algo que también ustedes lo pueden ver con cierta actualidad, el tema del respeto absoluto a la división de poderes. O sea, la república se construye sobre la base de 3 poderes: el poder ejecutivo, que gobierna; el legislativo, que vota y discute las leyes y representa al pueblo; y el judicial, encargado de impartir justicia.
Él desconfiaba, se los digo, lo tiene escrito, de que la justicia pudiera ser absolutamente independiente del Poder Ejecutivo. Él tenía sus dudas de que eso fuera posible, pero decía, hay que dar esa pelea, porque sea lo más posible, lo más independiente posible del poder político. Termino con esto. Hace poco en una conferencia sobre Sarmiento se me ocurrió que lo tenemos que recordar por las 3 E. Es el gran escritor de habla hispana del siglo XIX, no lo digo yo. Unamuno y Borges dicen que Sarmiento es el más grande escritor de lengua española del siglo XIX. Con que lo digan Borges y Unamuno me es suficiente para no abrir una opinión propia. Es el más grande escritor de su generación. Es el más grande educador de su generación. Y es el estadista más importante que tuvo la historia de la Argentina en toda su historia. Las 3 E: educador, escritor, estadista. ¿Cuál es el colchón de estas 3 E? Otra E: la ética. Si hay algo en lo que debemos, digamos, rescatar como ejemplo, que sí no corremos el riesgo del anacronismo, es la ética, porque la ética está más allá de los tiempos. Y aquello, no sé si saben, por ejemplo, que él alquilaba su casa cuando era presidente de la Nación, y que su secretario le fue separando de su sueldo un 10% del sueldo sin que él se entere, y cuando terminó en el 74 le dice, tenemos suficiente como para que se compre una casa y no siga viviendo de alquiler. Parece ser que no es el ejemplo, digamos que ese ejemplo no ha iluminado a muchas generaciones de argentinos. Para terminar, a esas 3 E, educador, escritor, estadista, basados en la ética, se le agrega una F, que es una extraña característica que lo distancia a Sarmiento también de toda su generación, y que es su prematuro feminismo. El rol que le dio a las mujeres, sobre todo y en particular, no puedo hablar de Sarmiento sin mencionar el extraordinario papel de Juana Manso como su compañera de ideas en la construcción de la educación pública argentina, y que él haya, digamos, colocado a Juana Manso como primera directora de una escuela de ambos sexos, que era una novedad absoluta en la Argentina y en el mundo. Bueno, hablan de todo ese concepto de la mujer que él también ve en Estados Unidos y trae hacia la Argentina. Quiero ponderar entonces al autodidacta que es el genio más importante de la historia latinoamericana. Recordar que muchas primeras cosas, como tener un observatorio astronómico o crear 800 escuelas en 6 años, o, también no sé si lo saben, preocuparse por tirar los cables submarinos a Europa y a Estados Unidos y despedir su gobierno 15 días antes de entregar la presidencia, mandándole telegramas al presidente de Estados Unidos y a los gobiernos de Europa. Una osadía prácticamente para la época. Dije al principio que Quino merecía el nombre de maestro, que lo tiene bien ganado. Nadie duda que Borges fue un maestro de literatura. Sarmiento es la palabra que se usa hoy es un polímata. Polímatas son aquellas personas que son capaces de actuar en diversas actividades y destacarse en todas. Son muy pocos en la historia de la humanidad. Leonardo da Vinci, Galileo, Darwin, la lista de polímatas, gente que Einstein, que cambió la humanidad desde un sector del conocimiento, pero mirando al conjunto, no son muchos. Bueno, yo por eso quería saludar y terminar esta breve charla. Hay unas preguntas. Hay preguntas. Entiendo que el polímata es
nuestro maestro de América. Hay preguntas, Ricardo. ¿Cómo no? A todos los que quieran hacer preguntas les pido que me las en el envíen. tiempo, disculpen, no lo tomé al tiempo. No, estamos bien. Estamos bien. Quedan unos bien. minutos. Vamos a aprovechar las preguntas. Los que quieran hacer las preguntas les pido que la envíen por el chat. Vamos aglutinándola porque queda poco tiempo en el Zoom. Puedes dos cosas que son las que están siendo más fuertes, o sea, están coincidiendo. ¿Cuál fue la diferencia entre Alberdi y Sarmiento? ¿Cuáles fueron las diferencias que tuvieron? Y por otro lado, la otra pregunta que hay es, si bien es evidente, pero si vos puedes describir la vigencia de Sarmiento en la política actual. Las diferencias más importantes entre Alberdi y Sarmiento son dos. Esto no es de mi cosecha, sino que lo destacó muy bien Tulio Alperindongui. En dos palabras, la República de Sarmiento es la República de la virtud. Lo que Sarmiento antepone en la formación de los ciudadanos es que sean seres virtuosos. Alberdi antepone el que sean seres económicos, o sea, la república del interés, le llama Alperindongui. Cuando yo les decía que la ética es el sustrato de las 3 E de Sarmiento, es porque justamente está esta idea de lo virtuoso. ¿Qué es lo virtuoso? Lo bueno para la sociedad. Que la gente tenga trabajo, que la gente se eduque, que la gente tenga un buen nivel de salud pública. Alberdi, a diferencia de eso, diseña un país que se parece más a lo que va a ser Roca después. Que es, o sea, en realidad él vuelve, no por casualidad, electo diputado Alberdi en el año 79 para asociarse con el proyecto roquista, aunque tampoco se compromete demasiado. Pero sí en el sentido de darle prioridad al desarrollo económico antes que al desarrollo moral. O sea, para Alberdi, ustedes recordarán las dos frases con las que podemos contrastarlos. Uno tiene su gran frase que es educar al soberano. En cambio el otro dice gobernar es poblar. Le da prioridad, y no porque estuvieran en desacuerdo, porque cuando se reúne en el año 79, los dos dicen, qué chasco que nos llevamos con la inmigración, porque mucha gente que venía no eran del paladar que ellos querían, digamos, del norte de Europa, ¿no? Preferían alemanes, franceses, ingleses, y vino más población del Mediterráneo. Pero bueno, esto sería la República de la Virtud Sarmiento, la República del Interés Alberdi. Pero después hay otro hecho, que no hay un solo Alberdi. O sea, Sarmiento es uno solo. Sarmiento, uno lo lee en el año 40 y pico, escribiendo Educación Popular, y lo lee en el 80 y pico, y se va a encontrar en general con más o menos las mismas ideas, con las adecuaciones del cambio del tiempo. En cambio, con Alberdi tenemos un Alberdi romántico. No quiero superponerme con la charla sobre Alberdi, pero tenemos un Alberdi romántico que incluso tiene ciertas expectativas en rosas en la generación del 37. Después tenemos un Alberdi constitucionalista en el 52, mano derecha de Urquiza y embajador de Urquiza. Pero en el 61 Alberdi reniega de la visión republicana para América y plantea que el gobierno indicado, dada la ignorancia de los pueblos, era la monarquía. Se hace monarquista Alberdi, curiosamente en el año, y hay un libro entero dedicado a eso de él. Y después termina asociado con Roca, o sea, mucho más sinuoso. Vigencia de ideas, yo creo... de Sarmiento, ¿cuál es la vigencia que tiene Sarmiento hoy? Claro. ¿Qué se puede aprender? Para mí tiene una vigencia enorme en el sentido de que yo lo que les digo cuando se arman estas polémicas tan terribles donde aparecen, ustedes la habrán visto en internet, esas citas de 2 renglones donde parece que Sarmiento es un ogro asesino, yo siempre les pregunto lo mismo a los que lo critican. ¿Ustedes lo leyeron? Léanlo. ¿Cuál es la vigencia de Sarmiento? Lean el Facundo, lean Recuerdo de Provincia, y van a ver no solo al extraordinario escritor, sino también
al hombre que quiere que el ciudadano sea el protagonista básico de la sociedad, que el poder esté en el pueblo, como dice el famoso dicho de la doctrina norteamericana, ¿no? Y que los representantes sean representantes que hagan lo que el pueblo quiere, no lo que ellos quieren. Para mí, ese ejemplo de transparencia, que lo llevó, lógicamente, a ser una especie de francotirador toda su vida, porque cuando no se peleó con Mitre, se peleó con Roca o se peleó con Avellaneda, digamos, el hecho de mantener un perfil ético de transparencia y de austeridad, lo pusieron siempre, digamos, en una vereda distinta de los grupos aristocráticos y oligárquicos, que eran los que manejaban la política nacional en Buenos Aires. Por eso también él decía esa frase que ustedes conocen muy bien: yo soy porteño, soy provinciano en Buenos Aires y porteño en las provincias, ¿no? Con la idea esta de tener una visión totalizadora del país. Era un hombre ya muy grande cuando se enteró que iban a abrir una biblioteca popular, porque ojo que la educación no solo son escuelas, son bibliotecas, y la Franklin es uno de los más grandes ejemplos, y hasta el nombre que él sugirió ponerle desde Estados Unidos, ¿no? En homenaje a Benjamin Franklin. Se enteró que iban a abrir una biblioteca popular en el límite de Salta con Bolivia. Y se fue a Córdoba. En Córdoba tomó un tren a cuya locomotora le pusieron el nombre de Domingo Faustino Sarmiento. Por primera vez conoció el norte del país, siendo ya grande. Llegó a Tucumán, y de Tucumán, en mula y carreta, se fue a inaugurar la biblioteca en Tartagal. Bueno, gente así, sí, o sea, vos me preguntabas, ¿cuál es el ejemplo? ¿Cuál es la vigencia? Y la vigencia es eso, es apostar a que la educación es algo... Todos los que hemos ido a la escuela pública, yo soy egresado de la escuela normal. Yo soy... Hola. Y todos los que venimos del normalismo y de la escuela pública somos... sabemos lo que fue eso para el país hasta la década de 1960, 1970, cuando la educación entra en un proceso de decadencia permanente. Estamos en los últimos minutos, se está por cortar. Lo que digo es sí. Se le dice siempre que el ministro de Economía de Japón era un docente, y que cuando le preguntaron cuál era la mejor inversión que podía hacer el Japón a futuro, dijo educación, educación y educación. Bueno, eso lo había dicho Sarmiento 100 años antes que el famoso ministro japonés. Bueno, les voy a pedir, te agradezco muchísimo, ha sido muy claro. La verdad que me gustaría hasta un par de horas más quedarnos escuchándote. Ha sido muy ejemplificativo, y creo que la vigencia de Sarmiento con el grupo de autoconvocados creo que es muy importante, porque habla justamente de lo que explicaste en la última parte del gobierno del pueblo. Yo le voy a pedir a la señora Belén Varela que cierre esta conferencia, y así ya nos despedimos. Belén. Bueno, agradecer a todos por haber estado, y especialmente a vos, Ricardo, porque nos has inspirado, nos has mostrado la grandeza de este cuyano alborotador, que realmente sigue vigente. Todo lo que nos decís realmente es lo que nosotros queremos, lo que defendemos. Sabés más de él que nosotros, que hemos nacido aquí, y un par de veces tuve que cortar la cámara porque se me piantaron un par de lagrimones. Realmente, qué grandeza de espíritu. Gracias por inspirarnos. Gracias. Bueno, buenas noches a todos, y queda el próximo Zoom, será el próximo viernes, y vamos a tener una conferencia sobre Alberdi. Día viernes, 20 horas, ya les vamos a pasar nuevamente el link para las inscripciones. Muchas gracias, Ricardo. Y yo les agradezco a todos los que nos acompañaron, y les deseo el mayor de los éxitos en estas exposiciones y en el trabajo que se están proponiendo, y un abrazo enorme para todos mis amigos sanjuaninos. Y nos gustaría en la próxima una segunda parte.
Con todo gusto. Podemos, con Sarmiento podemos pasarnos, mirá, 51 tomos, y con el amigo Meglioli, que ustedes lo conocerán, varias veces hemos hablado que juntando las cartas y las cosas que no se han publicado, posiblemente haya 20 tomos más todavía para editar. Así que con Sarmiento no muere jamás. Siempre vamos a encontrar nuevas y nuevas y nuevas cosas para referirnos y estudiarlo. Así que encantado, y cuenten conmigo para este o cualquier otro tema de historia que quieran plantear. Muchas gracias, la verdad es que ha sido emocionante. Gracias a todos por compartir, gracias a todos por acompañarnos en este Zoom. Muchas gracias a la Fundación Cívico Republicana y al grupo Autoconvocados por haberte convocado y por haber invitado a todos. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.